32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar. Y en segunda instancia, cómo sí o no se resuelve a través de esta medida. Muchas gracias por estar aquí. En base a estos criterios, estas 2 preguntas que les he presentado ahora, nosotros basamos nuestro criterio, el cual es que esta casa logrará ganar si demostramos por qué la representación se consigue de mejor manera en la equidad y la relatividad que en la igualdad y la universalidad. En ese sentido, lo que haré en este discurso primero será caracterizar el debate y después presentaré nuestros 2 primeros argumentos. El primero acerca de la representación en sus principios más fundamentales y cómo es garantizada por esta medida. La segunda acerca de cómo cómo la representación política también es una percepción, y en tercera instancia sobre cómo no aspiramos a ser iguales. Y bueno, con esto paso a nuestra caracterización del debate. Nosotros aceptamos que la igualdad en México, por ejemplo, ha producido un gran cambio social. Por ejemplo, que hayamos tenido medidas universales para que las mujeres, por ejemplo, puedan acceder a las candidaturas, ha producido un gran cambio social y lo aceptamos, pero creemos que no han sido suficientes. Creemos que las comunidades... creemos que este debate no se debe basar en minorías, sino que se debe basar en comunidades infrarrepresentadas. ¿Y cómo logramos que podamos en algún punto muy futuro llegar a ignorar las capacidades de los individuos, llegar a no percibir en la otredad algún detrimento para su obtención de oportunidades? Creemos que ningún sujeto debería estar condicionado socialmente únicamente por quien genuinamente es o por las condiciones en las que nació. Creemos que actualmente las personas afrontan muchas dificultades para ser representadas. Creemos que para empezar están los prejuicios, la exclusión y la discriminación social. Y el impacto que por supuesto que esto tiene sobre el acceso a oportunidades, que es sobre lo que principalmente se centra este debate. Pensemos en que, por ejemplo, muchas personas dudan de si salir del closet, en el caso de las personas de la comunidad, precisamente porque no creen que se pueda garantizar su seguridad en el caso de que aún vivan con sus padres, o que creen que muy posiblemente sufran de algún crimen de odio. Y esto también tiene un impacto sobre el voto, cuando los votantes ni siquiera quieren verlos porque sienten tanto rechazo a estas personas. Creemos 2 cosas entonces: que no vivimos en una meritocracia en la cual asignamos representantes según su capacidad, y 2, que vivimos en una sociedad que actualmente discrimina mucho y que por tanto necesitamos políticas que vengan de los oprimidos hacia la estructura de poder, para que la estructura de poder en torno cambie a la sociedad. En ese sentido, nosotros presentamos un modelo al debate que es, primero, que en este modelo no pretendemos generar una competencia ni optar por el fomento de la mentira a conseguir el mayor beneficio posible. No es que mientras más discriminación alguien sufra, vaya a obtener mayores beneficios. Eso en ningún momento lo vamos a decir y rechazamos por completo esta narrativa. Lo que creemos es que nosotros si actualmente sabemos que basamos la cantidad de presupuesto asignado en si conseguimos el 2% del voto popular, ahora hay que asignarlo según el 2% de la comunidad infrarrepresentada más grande a la que pertenezcas. Ahora, pasaré a dar nuestro primer argumento acerca de la representación en principios.
y cómo al final, cuando no se respetan estos principios, perpetuamos desigualdades. Creemos que la representación se basa en la transferencia de la voluntad, es decir, que es necesario que yo, como individuo, le transfiera mi voluntad a otro representante para que esa persona en torno abogue por mis intereses. Pero para eso también es necesario que esa persona conozca mis intereses, ¿no es así? Entonces, lo que creemos es que hay una necesidad de implementar esta medida porque los grupos por los cuales estamos abogando actualmente son muy pequeños y creemos que actualmente, aún más de que son pequeños, son excluidos en la mayoría de ocasiones. Entonces, no encontramos a alguien a quien transferirle mi voluntad porque nadie está ahí y más aún ni siquiera podemos empezar a compartir nuestras necesidades. Creemos que para que los procedimientos de la democracia actual en la que vivimos puedan actuar en pro de la representación popular, necesitamos de tres cosas. En primera instancia, de que haya una elección de un representante, es decir, que haya alguien disponible que esté dispuesto a escuchar a las personas y que en torno esté dispuesto a representarlas. En segundo lugar, que exista la empatía. ¿Qué significa esto? Que haya una persona que empatice con mi historia, que la conozca y que comprenda mis necesidades. Y en tercer lugar, que ocurra la acción. Es decir, que ese representante entonces no solamente se quede en escucharme, sino que al comprenderme también abogue por mí. Creemos que en el momento en que alguien aboga por mí, tenemos un impacto grandísimo sobre la legislación, porque entonces empieza a haber verdadera representación. Y entonces ese es el tercer principio que les traemos acerca de la representación popular, que para que una democracia sea verdadera y sea representativa, no debe de haber ninguna afectación a si los ciudadanos votaran por su propia cuenta, es decir, si pusiéramos a todos a votar una vez, que si los representantes votan, es decir, el producto tiene que ser el mismo, independientemente de si votan los ciudadanos y si votan los representantes. Y es evidente que el voto no va a ser el mismo si yo ni siquiera estoy representado y no hay quien ejerza mi voto. Entonces creemos que cuando no implementamos esta medida, nos quedamos con personas sin representación que en torno no pueden ofrecer algunas nuevas perspectivas para la generación de políticas públicas y que por tanto se invisibilizan dos cosas. Uno, a estas personas en sí mismas porque no las aceptamos dentro de nuestros parlamentos y dos, se invisibilizan las circunstancias y las carencias que estas personas tienen. Y es precisamente ahí es donde entra nuestro segundo argumento, acerca de la percepción. Creemos que la representación política no únicamente es ¿qué tanto porcentaje tienes de personas de tu comunidad infrarrepresentada dentro de un parlamento? Creemos que la representación política también es una percepción, por supuesto. Y creemos que cuando nosotros empezamos a implementar esta medida, damos el mensaje a la sociedad de que apostamos por la empatía y por el cambio social, en esencia por el progreso. Creemos que la población tiene más interés porque ahora ve la oportunidad de representarse. Es decir, que si una persona originalmente no se sentía con la confianza de ir y representarse o de ir y votar porque no encontraba una opción adecuada, ahora ve que hay la oportunidad de representarse, ve que se abre esa ventana de esperanza y entonces empieza a tomar... Muchas gracias. Se vuelve más políticamente activa. ¿Tomaré el punto antes de continuar? ¿Cómo hacemos responsable al gobierno si envía ese mensaje a la sociedad sin asegurar realmente el éxito de los candidatos? Precisamente eso va a nuestro siguiente punto. Muchas gracias. Ahora mismo respondo el punto de información. Ahora, sí, lo que pensamos es que la población se vuelve más políticamente activa e incluso en el peor de los escenarios donde no resultan electos, ya tenemos dos primeros pasos. ¿Y cuáles son? Tres primeros pasos. Primero, que se vuelvan más políticamente activos, como ya hemos dicho. Y lo segundo, que se compartan historias y se genere empatía y que en torno esto fomente la cohesión social. Y tres, que se empiecen a analizar las demandas y la necesidad de cambio en la sociedad. Ahora, creemos que esto tiene los impactos precisamente en el punto de información, en sobre cómo visibilizamos tanto a las personas como sus necesidades. Pensemos en las comunidades afromexicanas que apenas hace muy poco empezaron a ser representadas. Esto generó un cambio grandísimo sobre cómo pensamos en las comunidades originarias, porque ya no únicamente son indígenas, como usualmente nos lo retrataban, sino que también hay personas afromexicanas. Creemos que, por ejemplo, en el sufragio femenino, vimos cómo las personas, como antes ni siquiera pensábamos que era una necesidad y después de que lo conseguimos, visibilizamos a las mujeres y visibilizamos de lo que carecían. Creemos que sí, por supuesto, no podemos garantizar el completo acceso a los parlamentos, pero creemos que abre las puertas para una candidatura, fomenta la empatía, fomenta la visibilización y creemos que aparte el impacto está en que los candidatos siguen siendo voluntarios, siguen siendo sujetos a la voluntad popular. Es por eso que Proposición está ganando este debate. ¿Es cuánto? Tiempo. Una disculpa por la interrupción. Se cumplió el plazo de los 8 minutos con 15 segundos como tiempo límite.
para el orador de la proposición. Agradecemos de esta forma a Said por ese gran discurso. Vamos a pasar ahora con el primer orador de la Cámara de la Oposición, Diego. Diego, tienes 8 minutos a reloj. A tu primera palabra, mucha suerte y ánimo. Ok, muchas gracias. Jueces, hay un propósito detrás de los requisitos universales. No se establecieron de manera arbitraria para limitar a la gente. Se establecieron con el propósito de tener candidatos representativos y eficientes. Por eso estoy muy orgulloso de oponerme. Bueno, vamos un poco de contextualización. ¿Por qué necesitamos los requerimientos? Para prevenir el caos, para regular cuántas personas se postulan, para asegurar que los candidatos y las candidaturas de cualquier individuo no sea un gasto de recursos, ya que la poca popularidad no llega a crear ningún impacto en los ciudadanos. ¿Quién es una persona marginalizada? Eso es un punto muy importante. Pensamos que es imposible casi caracterizar quién es una persona marginada, ya que hay muchos tipos de personas marginadas. Hay hombres blancos homosexuales y eso, pues, es una persona marginalizada de cierta manera. El único, o regularmente lo que pensamos que es el único persona o personaje que no es marginalizado es un hombre blanco heterosexual rico. Y pues son cosas que no se ven y son cosas que incluso es marginalizar si las preguntas. No es como que puedas ir por la vida preguntándolo, oye, ¿cuál es tu sexualidad? ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Es realmente no factible. Vamos con un poco de definiciones. Hay un punto muy importante que queremos tocar y es el de sistemas electorales. En su forma más abstracta, los sistemas electorales convierten los votos emitidos en la elección en escaños o cargos ganados por partidos o candidatos. Sus variables clave son la fórmula utilizada. Por ejemplo, si se utiliza un sistema de pluralidad o de mayoría representativa como en México, o mayoría proporcional, pues realmente las mayorías son las que tienen pues ese seguimiento y las minorías también se ven incluidas porque también pueden votar y también pueden hacer válida esa representación proporcional. El principio de representación proporcional. Este se basa en la asignación de cargos de representación popular teniendo como base el porcentaje de votos obtenidos en un partido político en la elección pasada. Por eso necesitamos ver realmente las causas y no solamente ver las consecuencias. Nosotros creemos que la proposición puede probar que al quitar los requisitos y ampliar la representación de grupos marginalizados en posiciones deseadas, entonces ganaremos el debate. Como contramecanismo, proponemos la creación de una organización gubernamental patrocinada por entidades que fomenten la representación de todos los ciudadanos, como en el INE, en México, que ayude a estos candidatos para alcanzar los requisitos universales ya postulados. Es decir, en lugar de perder la oportunidad de una representación de grupos marginalizados, al perder la candidatura de individuos que probablemente no sean elegidos gracias a la falta de recursos y popularidad, proponemos una nueva rama dentro de las organizaciones como en el INE, correspondientes de cada nación, obviamente, que asista los posibles candidatos y cumplir los requisitos necesarios para una elección organizada y eficiente. Esto se va a ver realmente en las corporaciones que posiblemente pueden patrocinar los candidatos independientes, al igual que las exposiciones de los medios, para ganar popularidad y así poder ganar realmente una elección. Proposición nos habla de la importancia de las oportunidades de los ciudadanos en las posiciones representativas. Nosotros aceptamos que la importancia de estas sociedades marginalizadas o estos grupos marginalizados que no son representados, sin embargo, los requisitos de ninguna manera estamos asegurando que sean los candidatos que sí estén representando estas comunidades. Cambiar únicamente y regularmente los o las requisitos no asegura que uno de estos candidatos pueda llegar realmente a ocupar un cargo de elección popular. Si algo estamos quitando, el incentivo a los candidatos populares, que probablemente van a ganar la elección, e incluir a estas sociedades marginalizadas en sus propias propuestas, ya que no cuentan con su voto. A otra. La debilidad con la separación. Cuando los requisitos universales son eliminar a cualquier persona que se pueda postular, y como no hay manera de saber quién es marginalizado y quién no es marginalizado, las personas solo votarían por quien apelan a ser más a ellos, por quien creen que se parece más a ellos. El problema de representación ahora de las personas marginalizadas viene del sesgo que tiene la gente hacia ellos por sus características. Si tomamos lo que dice proposición en su mejor caso, decimos que se postulan estas personas marginalizadas. Lo que va a pasar es que las personas van a votar con quien tengan menos sesgo.
una mujer blanca, un hombre negro. Entonces todavía vamos a pensar que estas poblaciones están marginalizadas y vamos a seguir creyendo que ellos tienen o que ellos son marginalizados, cuando realmente pues esto ya es aceptado dentro de la sociedad. El resentimiento es otra parte muy importante. Al hacer esto, lo que pasa es que las personas empiezan a sentir ese resentimiento por las personas marginalizadas, porque perciben que están teniendo ventajas injustas contra ellos. También cree el resentimiento hacia el gobierno mediante instituciones como el INE, que ya vemos que las personas pues no pueden ver que haya regulación, que se pasan las leyes. Y además lo que pasa en el gobierno no es condenado por sus acciones, pasadas o futuras. Solo si hay tantos candidatos marginalizados y aunque ganen, como dice o como nos dice el equipo contrario, pues se lavan las manos y ya, ¿no? ¿Qué podemos esperar? No podemos esperar que solo cambiando realmente pues las leyes vayan a garantizar que estos lleguen al poder. El impacto. Para que esto funcionara se tendrían que exponer cosas muy privadas de las personas, lo cual pues realmente no es correcto porque viola su derecho de privacidad, como la sexualidad, lo cual podría ponernos en riesgo o directamente hacer que las personas voten o no por ellos. Crea el resentimiento de los ciudadanos hacia el gobierno y hacia las personas marginalizadas, lo cual hace que crezca la discriminación que estamos realmente intentando combatir con este tipo de leyes. Ahora, las funciones del sistema electoral. Como premisa ya existen candidatos que tratan de darles voz y grupo a estos grupos minoritarios y ya existen candidaturas realmente para eso. Y además con la implementación de nuestro contramecanismo, que ya expusimos, pues poco a poco se logrará una mejor representación sin eliminar las funciones del sistema electoral. El sistema electoral mexicano es ampliamente funcional y con una política de equidad apta para todos los ciudadanos mexicanos. Y a la vez se encarga de funciones básicas, como quiénes pueden votar, cuántos votos se dispone para cada periodo electoral, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas políticas y mil cosas de las cuales se encarga la propia organización del Instituto Nacional Electoral. Nuestro país tiene uno de los mejores órganos funcionales exactos, justos y que benefician tanto a mayorías como a minorías. Por lo tanto, se tiene un sistema de paridad, igualdad, único en el mundo. Con esto, y en contra del mecanismo, ya expliqué, pues logramos una incrementación de representación que queremos lograr. Las cuotas de paridad e igualdad en el sistema político mexicano, ya desde hace años, y no es un secreto para nadie, pues son fundamentales para la vida política y democrática de nuestro país. El cambio radical se podría dar al violentar varias leyes, como una creada por el INE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que realmente regulan las leyes para que no cualquier persona que sea, por ejemplo, un delincuente pueda llegar a ocupar un cargo de elección popular, incluso pasando por la Ley Suprema de México, realmente la Constitución. No se puede pretender sacar de la marginación a grupos minoritarios que ya incluso tienen candidaturas de paridad y representación e igualdad, pues realmente pasándose por encima las más grandes leyes de nuestro país que hemos creado a pulso y que nos hemos tardado más de 100 años en lograr lo que hoy son. Hay que seguir reformando las leyes, pero no se puede permitir que se pase por encima a otras que ya hemos creado y que nos han costado mucho. Muchas gracias. ¿Algún punto de opinión? ¿Algún punto de información? ¿No? Ok, muchas gracias. De todas formas, estaban fuera de tiempo. Hay que recordar que los puntos de información son entre el primer minuto y el séptimo minuto. Estábamos en el minuto 8. Bien, de esa forma agradecemos a Diego por ese gran discurso. Vamos a pasar ahora con el segundo orador de la Cámara de la Proposición. Ricardo, tienes 8 minutos a reloj, a tu primera palabra. Mucha suerte y ánimo. Sí, muchas gracias. Un momento, por favor. Bien, antes de comenzar, solo una aclaración. Sí me gustaría los puntos de información orales y que la alusión a términos en plural del masculino no implica la discriminación de ningún grupo en particular. Con eso dicho, pues ya empiezo. Ah, no, espera. Temporizar. Sí, empiezo en 3, 2, 1. Panel, recordemos que no vivimos en una meritocracia y esto ya se los ha dicho mi orador anterior. Teniendo ello en mente, me gustaría ahora comenzar con mi discurso presentándoles, en primer lugar, refutación al caso que nos acaba de traer la proposición, seguido por una breve reconstrucción del caso y pasando al último lugar con nuestro último argumento, el cual les presentaré cuando llegue el debido momento.
Entonces, para comenzar, nos hacen ver que los requisitos universales deben perpetuarse, deben permanecer en la sociedad y en la forma en la que se eligen a los candidatos, a quienes se les permite y a quienes no. Pero me permito hacerles esta pregunta. ¿Quiénes han establecido estas leyes que tan fervientemente defienden? ¿Quiénes las establecieron? Gente, como tal lo ha dicho el anterior orador, hombres blancos, heterocisgéneros, ricos en su mayoría, que han tenido la voluntad de un cierto tipo de opresión a un definido o a un espectro definido de gente cuyas características son nada más que inherentemente naturales. Entonces, cuestionamos fuertemente ello. Adicionalmente, creemos que sí, reconocemos que es difícil identificar todas y cada una de las necesidades de las comunidades marginalizadas, así como quiénes son estas comunidades marginalizadas, pero hay dos puntos aquí importantes. Uno de ellos es que si bien es imposible caracterizarlas, identificar este tipo de necesidades para todos y cada uno de ellos, no solamente es para ellos, para nosotros es intrínsecamente imposible definir y calcular todas y cada una de nuestras necesidades, así que creemos que ese argumento no es bastante fuerte. Adicionalmente, creemos que efectivamente no es 100% claro, seguro ni definido cómo es que vamos a lograr cubrir todas sus necesidades, pero en nuestro mundo hacemos el mayor esfuerzo por cubrir la mayor cantidad de estas que se pueda. Así, moviéndonos al siguiente punto de refutación, su modelo. ¿Creen que crear un organismo que fomente que los candidatos puedan alcanzar estos requisitos nos lleva de nuevo al punto de refutación que ya he hecho en primer lugar? ¿Quiénes han hecho este sistema? ¿Quiénes lo establecieron? ¿Quiénes fueron los creadores de estos requisitos? ¿Cómo se supone que los requisitos que fueron creados para que este tipo de personas, referente a quienes cuentan con estas características planteadas en la moción, no puedan alcanzar siquiera candidaturas, ni siquiera puestos, candidaturas? ¿Cómo es que se supone que lo van a lograr con apoyo de organismos? Creo que fallan en evidenciar las causas y consecuencias de las narrativas de las personas con estas limitantes, de las que ya hablamos, que ya mencionamos, que consideramos que no es necesario mencionar todas y cada una de ellas porque nos llevaría toda la tarde del día de hoy. Asimismo, consideramos importante que la proposición nos clarifique quién es popular, o sea, qué criterio toman para decir que alguien es popular y que alguien no lo es, si admiten que identificar todas y cada una de las identidades, géneros y todo este tipo de características es bastante diferente. ¿Cómo se supone que lo van a hacer ellos para definir qué es popular? Ahora, en términos de la separación, sí, coincidimos en que la gente votará por quien tenga un menor sesgo, pero ¿qué pasa cuando la gente que tiene un menor sesgo vota por los candidatos que en su gran mayoría, digamos un 95% de ellos, son hombres heterosexuales blancos ricos? Creo que no hay ningún tipo de concordancia ahí y solo es un punto a nuestro favor. Además, me encanta este punto. Bueno, lo dejaré para el último. Creo que hablan sobre cómo se viola su derecho a la privacidad, pero creemos, panel, que es importante notar cómo la violación al derecho de la privacidad solo se puede dar una vez que la persona haya hecho pública de cierta forma o que gente adyacente a esta persona tenga conocimiento de su orientación sexual, su identidad de género, su género per se. Entonces, al no ser estos, digamos, datos públicos, no hay forma en la que la gente que desconoce este tipo de características del candidato o la candidata pueda tomar decisiones con un sesgo inconsciente o inconsciente en pro o en contra de ejercer su voto. Creemos que entonces no hay una coherencia, porque si no lo evidencian, panel, la opresión ha sido significativamente menor. Ojo, panel, no digo que no la haya habido, porque eso es un factor completamente absurdo. Si bien no han sentido una discriminación activa por parte de los diferentes actores que en su vida influyen. Asimismo, hablan de cómo hay que reformar las leyes sin pasar por encima de las establecidas. Panel, ¿cómo se supone que se abolieron las leyes de la esclavitud, por ejemplo? No en este momento, muchas gracias. ¿Cómo se supone que pasaron por encima de las leyes de la esclavitud para establecer otras? Justamente eliminando las que ya habían estado establecidas durante el pasado, que estuvieron durante mucho tiempo y que efectivamente y gloriosamente lograron revocarse. ¿Creen que nuestro sistema actual es justo, panel? Efectivamente, el INE está catalogado como uno de los mejores organismos y varios otros de nuestro país. Sin embargo, panel, es justo únicamente para aquellos a los que se les da la oportunidad de participar, de envolverse en el juego, digámoslo así, no para toda la población, y eso hay que tenerlo muy en claro. Y la última refutación que nos lleva a nuestro siguiente punto, es decir, nuestro siguiente argumento, es la ventaja injusta para los marginalizados, panel.
Aquí entra mi siguiente argumento y cuando concluya terminaré de refutarlo. El tercer argumento que les presentaremos a continuación se titula No somos ni aspiramos a ser iguales. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las personas tienen derecho y buscan seguir siendo quienes ellos mismos son. Es decir, hoy por hoy, panel, no somos iguales en su totalidad y entendemos que eso es un concepto bastante amplio, no vago, no burdo, sino simplemente amplio, pero esto hace una gran diferencia en cómo se nos percibe y cómo nos representamos. En cuanto concluya, gracias. ¿Cómo nos representamos? Lo que se liga completamente a anteriores argumentos. Mientras no tengamos una igualdad en derechos, al menos buscamos, mediante nuestro modelo y todo nuestro caso, que tengamos una igualdad en oportunidades mediante la equidad. En este momento tomaré ese punto. La ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia fue prevista para las clases marginalizadas y es reconocida a nivel internacional. Esta se podría ver violentado al pisoteando las leyes anteriores, entre ellas la Constitución. Entiendo que no ha sido una pregunta, sino más bien una aclaratoria, entonces intentaré referir mi comentario a ella. Consideramos que no es una violación a esta ley, porque si bien sí se seguirá respetando, no se respetarán aquellas que inhiban la participación de las comunidades y de las personas en particular de las que ya hemos estado hablando. Prosiguiendo con mi último minuto panel, ya no aceptaré más puntos de información por evidentes razones. ¿Qué deducimos de esto? Que en la sociedad, si no nos beneficiamos a todos, hay un incremento de brechas de desigualdad y de círculos viciosos que nos conducirán, como es este término obvio, a las conductas pasadas, a los comportamientos que han llevado desde individuos definidos hasta instituciones más complejas. En el status quo buscamos que nuestras diferencias inherentes no sean diferencias en oportunidades, panel. Esto es el objetivo de nuestro caso. ¿Qué hay de impactos? Básicamente, panel, el terreno de juego es muchísimo más limpio. Y sí, cabe admitir, tal vez quienes hoy no tienen ni han sufrido estos condicionamientos sociales sientan una disminución en su poder, pero panel, aquí hay una aclaración bastante importante. No es así, se llama nivelación. Que la capacidad de poderío de una persona haya sido gigantesca y de otras minimizada excesivamente y que ahora se estén igualizando hace que ese sentimiento salga a flor de piel. En su mundo se perpetúan las dinámicas de poder opresoras y perjudiciales para que la sociedad ha estado sujetada durante muchísimo tiempo. Este argumento demuestra cómo es que nuestro criterio es aquel que debe considerarse para optar por la casa con mayores beneficios por una mayor cantidad de hoy afectados. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Ricardo por ese gran discurso. Vamos a pasar ahora con la segunda oradora de la Cámara de la Oposición. De esta forma llamamos a Dora para que nos dé su discurso. Dora, tienes 8 minutos a reloj, a tu primera palabra. Mucha suerte y ánimo. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Sí. Ok. Perdón. Mi discurso empieza en 3, 2 y 1. En los Estados Unidos, el Partido Verde aboga por las minorías, pero rara vez gana las elecciones. Por lo tanto, no tiene un efecto importante en las políticas de la nación. En este caso, si implementamos la política de proposición, si eliminamos a los requisitos, preferiríamos que ganara Biden en lugar de Trump. Pero cuando eliminamos los requisitos, el gobierno no se responsabiliza y es más fácil para Trump, para los candidatos privilegiados que no le valen la vida de las minorías, a tener políticas que son aún más detrimentales a minorías. Okay. En mi discurso voy a refutar a todo que Proposición A dijo y
decir mi tercer argumento, la de la pérdida de representación, y finalmente reforzar mis argumentos. Ok, su primer argumento o su caso entero consiste en la democracia real, ¿no? Y hablan sobre la fomentación de la empatía. Pero lo que nosotros entendemos es que nunca desarrollan mecanismos para asegurar que la democracia se sabe, porque un punto muy importante para clarificar en el contextualización es que eliminar los requisitos no van a asegurar que los candidatos se van a succeed, pero al mismo tiempo pueden decir que los candidatos son más personas y entonces más chances, pero en realidad esto no es el caso, porque creemos que hay tantos estereotipos y estigma social y backlash de como cuando los requisitos son eliminados, y entonces esto no va a asegurar que los candidatos succeed. Y entonces la democracia no tiene tanto impacto como ellos dicen. Pero incluso si tenían como un impacto grande, aún es menos impactante que nuestros argumentos. ¿Por qué? Porque sí, la empatía es importante y todos nos gustaríamos vivir en un mundo con que todas las personas son como empatéticas, pero en realidad el gobierno no valora estas vidas y la empatía. Lo que valora es su reputación, y entonces el momento en que el momento en que asegure que o piense que que tiene suficiente representación, va a perder a este como effort. Y segundo su argumento, habla sobre la desventaja injusta hacia las minorías, y estamos de acuerdo, creemos que son injustas, pero al mismo tiempo cuando no hay orden ni regulación en este proceso, creemos que el proceso no es interseccional, y las personas, en su mejor caso, las personas que van a ser candidatos en el gobierno son las personas como mujeres blancas o hombres que como no es interseccional, y creemos que esto no es representante de la población. Ok, ahora a mi tercer argumento, la de pérdida de representación. Cuando modificamos estos requisitos universales, el gobierno tiene menos responsabilidad, causando una pérdida de representación. 2 puntos aquí. 1, menos chance a responsabilizar al gobierno. El gobierno tiene un contrato social, ¿no?, en el que la gente intercambia algunos derechos como libertad en cambio por protección y seguridad. En realidad, el gobierno no realiza acción en algunos casos. Sin embargo, lo que responsabiliza al gobierno en la vida moderna es su reputación, para que aparezca a ayudar a las personas marginadas. Para asegurar su reputación, controla las plataformas de comunicación y a menudo muestra fotos de lo que supuestamente ayuda a la población. Y esta caracterización ocurre
en ambos lados, pero el daño de perder responsabilidad y representación es exclusivo al lado de proposición, porque cuando el gobierno elimina los requisitos, cree que es suficiente medida para asegurar que su reputación está bien para las personas más privilegiadas de la población. No, gracias. Además, un daño exclusivo es que los candidatos no reciben ninguna forma de ayuda real a su lado. Sí, suena bonito que van a eliminar requisitos, pero en el mundo real los grupos marginalizados aún encuentran estereotipos sociales y no tienen recursos económicos, ya que ser candidato es muy costoso. Muchas minorías no tienen el poder económico para ser candidato en el mundo de la proposición. Pero antes que dicen es el mismo para nuestro lado, no, porque en nuestro lado hay dos beneficios exclusivos. Primero, algo tangible para que la gente puede exponer si no reciben ayuda. Entonces, más transparencia. Pero segundo, incluso si no funciona, en nuestro lado hay más responsabilidad del gobierno, que es crucial. Pero también hay menos inclusión de grupos marginalizados en políticas en el lado de proposición. Porque si los candidatos privilegiados ganan, que es muy probable, ya no van a incluir a los grupos minoritarios en sus acciones. ¿Y por qué los candidatos populares incluyen a las poblaciones marginalizadas? Es fácil, por su voto, pero los políticos simplemente buscan una cosa, ganar. Entonces, cuando estos candidatos ganan, es menos chance en proposición para que las personas marginalizadas reciban ayuda. El punto es que el momento en el que estos requisitos son eliminados, cualquier y toda la posible representación para estos grupos es debilitada, ya que los candidatos que van a ganar ya no van a necesitar incluir a las comunidades marginalizadas y pues como consecuencias esas van a ser aún menos representadas. Gracias. Muy bien, agradecemos a Dora por ese gran discurso. Vamos a pasar ahora con la tercera oradora de la Cámara de la Proposición, con Sofía. Sofía, tienes 8 minutos a reloj para tu discurso, a tu primera palabra. Mucha suerte y ánimo. Ok, espero me puedan escuchar bien y nada más rápido los puntos, por favor, que sean orales porque no voy a poder escuchar. Muchas gracias. Inicio en 3, 2, 1. Nuestro criterio es, esta casa ganará si logra demostrar por qué la representación se consigue mejor en la equidad y la relatividad que en la igualdad y la universalidad. Si le damos representación plurinominal a personas de partidos políticos hegemónicos que ni siquiera han sido votados, ¿por qué no abriremos las puertas de la candidatura para personas que dependen de esta representación? Ahora bien, oposición nos dice que nosotros nos estaríamos saltando varias leyes que fueron formadas desde hace muchos años y que sería una tontería saltarlas. Pero bien, como especificó mi segundo orador, si esas leyes han tenido que saltarse anteriormente en diferentes épocas, como bien dijo la de la esclavitud, antes era una ley y ahorita ya no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos justificar que todas las leyes son justas realmente si han habido leyes que han tenido que ser modificadas porque no lo eran? Es lo mismo con esto, no estamos saltando ni borrando a lo tonto ni porque creamos que es un juego, lo estamos haciendo para que todos tengan la misma beneficencia y puedan ser representados. Porque bien, aquí va otro punto. Nos dicen que realmente no nos serviría de nada mostrar si son de alguna etnia, si son parte de la comunidad LGBT. No importa si son bisexuales, lesbianas, gays, porque eso no va a entrar en la política, pero realmente sí importa, porque si eres, por ejemplo, un hombre gay, digamos un hombre gay, y tú sientes que algunos otros partidos políticos no entienden por completo cómo es la opresión que hay para tu etnia, tu comunidad, pero si ves a un
a un candidato que también es gay, que representa cómo él quiere mejorar eso para ti, Punto. te vas a sentir representado, no gracias, y entonces vas a querer votar por él, porque sí influye, te des cuenta o no, sí influye en ti saber cómo es el candidato, tanto de manera positiva o negativa. Puedes votar por él o pueden incluso haber personas lamentablemente homofóbicas que decidan no votar por él. Es aceptable, cada quien tiene su punto de vista, pero para los LGBT sería mucho más favorable. También nos traen como ellos, no nos traen como ellos, sí garantizan que vayan a resultar electos y defienden requisitos que priorizan siempre al hombre blanco rico. Porque como bien dijo también creo que es primer orador, realmente, ¿quiénes establecieron estos requisitos? Como bien dijo también el segundo orador de oposición, fue para hombres blancos ricos que tienen, y ahora entra el punto, esos hombres tienen el valor de oprimir a las otras comunidades. Ellos nunca han sabido qué es ser, esto no es una grosería, entiendan, qué es ser de raza afroamericana, qué es ser LGBT, qué es ser una mujer que viene, por ejemplo, que es maya, una persona maya. Nunca van a entender la opresión que ha habido hacia estas culturas, hacia estos colectivos. Nosotros, como también hemos dicho en alguno de nuestros puntos, en el segundo punto, no buscamos ser iguales, buscamos equidad. No es lo mismo la igualdad a la equidad. La igualdad es darles a todos todo, igualmente, como bien dice, pero la equidad es darles lo que cada quien necesita, lo que cada comunidad necesita para ser representada y sienta que está siendo aceptada en el gobierno. Después de todo, todos somos ciudadanos mexicanos y necesitamos una representación en el gobierno. Además, según las declaraciones de la Declaración Universal de los Derechos de la ONU de diciembre de 1948, como en algunos de nuestros puntos especifica, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o no, por medio de representantes libremente escogidos. O sea, pueden ellos mismos postularse o poner representantes, pero que los representen por completo. ¿Y cómo van a ver eso? ¿Y cómo ellos se van a postular si siempre hay rechazo hacia su propia etnia? De ahí también entra el punto de, entre los requisitos aparece cuántos votos tuvieron anteriormente. ¿Cómo voy a saber los votos de anteriormente si nunca se han podido postular? Porque siempre se les ha negado. Nunca se van a poder postular. Va a ser un ciclo que nunca acaba, en donde nadie de esas etnias sale con algo bueno. Siempre terminan siendo rechazados. Y a la siguiente vez que quieran participar, no tuviste votos. Pues ¿cómo voy a tener votos si no se me dejó participar, si nadie me aceptó, nadie me quiso dar esos votos por ser de esas etnias? Entonces es mejor quitar como esos factores que no permiten postularse, porque sobre todo, digamos que es como abajo, si se logra impulsar a la persona para que se postule, los participantes de las etnias van a decir, oh, wow, esta persona lo pudo, entonces ayudémoslo a terminar de impulsarse. Y van a poder votar. Hay colectivos que apoyan y están más políticamente activos, como bien dijo el segundo orador de mi equipo. También nos dice la oradora de oposición que fue antes de mí, su segunda oradora, no hay dinero, no tienen dinero suficiente para eso. Bueno, aquí les va un punto súper importante que también hemos recalcado y quiero recalcar otra vez. El INE sí te da un presupuesto. El INE tiene un presupuesto para candidatos. Ya es muy diferente si cada candidato quiere meter de su bolsillo, pero ese dinero debería ser usado inteligentemente. El que quiera utilizar más dinero de su bolsillo y se le acabó es porque decidió meterse en cosas tratando de ser extravagantes, cosas que ni siquiera iban realmente con el tema. A diferencia de los de las etnias, que al saber que por fin están siendo considerados, al saber que se les está ayudando económicamente, podrían utilizar más inteligentemente ese dinero, hacer una campaña más activa que sirva mejor para representar, repito, a su etnia. Una campaña en donde nos muestren verdaderos resultados, donde nos platiquen por qué van a incluir realmente a los partícipes de todas esas comunidades a una sociedad en la que ya no sean tratados como etnias, ni sean tratados como desiguales, porque no lo son, todos somos seres humanos, y por fin encontremos ese punto en donde no se nos vea como feminista afroamericano,
gay, lesbiana, bisexual. Se nos vea como personas, pero para eso primero hay que ser incluidos. ¿Y cómo nos incluimos? Bien, teniendo un postulante, alguien que por fin haya llegado mínimo a ese punto, porque aunque no gane, ya representó, ya escuchó, y los que son parte de esas etnias saben que pueden ser escuchados, que otra persona la van a ayudar a impulsarse y que esta vez habrá aún más apoyo, porque el apoyo se va a ir recolectando, habrá un apoyo aún mayor, y entonces todas las personas votarán por la persona porque ya fueron escuchadas, ya fueron apoyadas, ya hay acciones para favorecerlos. Entonces, en algún momento, como ya se logró postular a personas de las etnias, van a poder ganar y tener un puesto político. Ya no se les limitará en ese ciclo de no puedes, porque no tuviste suficientes votos, porque no tuve suficientes votos, porque nunca se me dejó participar y nadie nunca me dio los votos porque me discriminaban. Entonces, bien, las personas deben ser representadas, deben eliminarse todas las barreras, deben ser libres de proponer lo que deseen y les convenga a todos. Y por eso, orgullosa de proponer. Bien, agradecemos a Sofía, la tercera oradora de la proposición, por ese discurso. Vamos a pasar ahora y para cerrar esta parte de los debates con Bruna, la tercera oradora de la oposición. Bruna, vas a tener 8 minutos a reloj a tu primera palabra. Buena suerte y mucho éxito. Por favor, si me pueden hacer los puntos de información interrumpiéndome, por favor, porque no puedo ver el chat. Y voy a empezar en 3, 2, 1. La proposición intenta ayudar a las personas marginalizadas, pero al mismo tiempo no puede ni siquiera caracterizar quiénes son estas personas. Cuando les preguntamos nosotros en un punto de información, ¿cómo es que vamos a saber quiénes son estas personas? Ellos nos contestan que sí, es difícil ver quiénes son estas personas, pero es difícil ver qué necesitan todas las personas. Entonces, ellos piensan que no tienen que hacerlo, pero nosotros les decimos que cuando su modelo es para ayudar a estas personas, al menos deberían poder reconocerlas. Es por eso que estoy muy feliz de oponerme a esta moción. En mi discurso como tercera oradora de oposición, lo que voy a hacer es traer 2 preguntas que van a decirles por qué ganamos este debate. Primero, ¿quién apoya más a la democracia? Y segundo, ¿quién apoya más a las personas marginalizadas? Entonces empecemos con mi primer punto. Y para este punto retomamos la primera pregunta que ellos hicieron en el debate, que es, ¿cuáles son los problemas de la representación? Esto, primero nosotros lo contestamos perfectamente en nuestro primer argumento. Les decimos que es el sesgo que las personas tienen hacia estas personas y que este sesgo causa que actúen de diferentes maneras porque por cosas sociales que hemos aprendido. Ellos primero nos dicen que las personas no recibirían más apoyo por lo más marginalizadas que estén. Esto primero no lo entendemos, no entendemos que una persona más marginalizada que la otra. Segundo, en nuestro primer argumento, nosotros les decimos que si esto es así, entonces va a haber miles de candidatos y los únicos que van a ser elegidos van a ser los que estén menos discriminados. Por ejemplo, una mujer blanca o un hombre negro, porque estas son las personas que la gente va a decir, sí, esto es lo que pienso, porque querer implementar estas políticas no significa que no significa que el sesgo de las personas va a mágicamente desaparecer de la nada, porque esto es totalmente ilógico de pensar. Segundo, solo pocas personas van a ser representadas y otra vez van a ser los que están menos marginalizados. Y si esta moción que estamos proponiendo y que ellos quieren implementar es para que las personas marginalizadas sean representadas, entonces, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué impacto hay en la democracia que las personas menos marginalizadas sean las que tienen representación? Después, ellos nos preguntan, y esto es algo que ha salido muchas veces en el debate, ¿quién estableció estas reglas? Entendemos quién las estableció, porque son las mismas personas que establecieron todas las leyes. Por ejemplo, los derechos humanos también fueron establecidos por estas personas, pero pensamos que estas reglas, al estar sujetas a todos los candidatos y no solo a algunos,
simplemente lo que pasa es que no benefician a ninguno. Entendemos que hay algunos recursos que pueden variar en esto y que estos recursos simplemente pueden, o sea, hacer que un grupo de personas esté más beneficiado por ellas que otros, pero les decimos que simplemente esto no tiene impacto cuando todos son, cuando todos tienen que someterse a estas reglas. Un punto que sí trajimos acerca de esto es el punto del dinero. Y nosotros dijimos que si lo que necesitaban para cumplir estas cosas es presupuesto, nosotros podríamos garantizarles esto con nuestro mecanismo. Pero la tercera oradora ya resolvió eso también, porque dijo que el INE da presupuesto a estas personas. Entonces, simplemente no hay razón por la que estas personas no necesitarían esto. Pero después en este punto... en un momento. Después nosotros en nuestro tercer argumento les hablamos de cómo esto daría menos responsabilidad para el gobierno, porque simplemente el gobierno diría, sí, ya dejé que se postularan, ya los medio ayudé, ya dejé que hicieran todas estas cosas, entonces yo no tengo que hacer nada más porque ya dejé que se representaran un poquito. Y ahora, antes de moverme a mi siguiente punto, su punto. Si ni aún con presupuesto han logrado sobresalir, lo cual también es falso, ¿qué le hace pensar que que van a sobresalir nada más con su mecanismo, que es darles más dinero? El dinero no gana elecciones, lo gana la representación. Ok, está bien. Pensamos que en su modelo tampoco resuelven esto. En nuestro modelo, al menos podemos ayudar a las personas que tienen menos dinero, pero en su modelo simplemente lo que va a pasar es que va a haber otra vez 1 millón de candidatos y solo unos pocos van a ser elegidos, que van a ser los menos marginalizados, porque es con los que la gente se va a representar. Ahora, moviéndome a mi siguiente punto, les decimos que va a haber menos inclusión de los grupos marginalizados en políticas. Les decimos que en nuestro primer argumento, otra vez, les decimos que la gente vota por quien se ve como ellos o por quien con quien se sienten identificados. Esto también lo dijeron ellos en su primer discurso. Nosotros les decimos que lo que va a pasar simplemente es que solo pocas personas van a ser representadas y esto va a causar que nadie se sienta representado por el gobierno. Esto va a causar que todo el mundo, hasta las personas marginalizadas que pusieron a sus candidatos y sus candidatos no ganaron, se sientan como que no están siendo representados en el dinero y pierdan confianza en instituciones como el INE. Esto impacta con su primer argumento, porque ellos nos dicen que las personas... Sí, que las personas necesitan sentir que alguien aboga por ellos para que la democracia esté bien hecha. Ahora me voy a mover a mi segundo punto. Y no voy a tomar su punto, perdón. Después les hablamos en mi segundo punto de quién apoya más a las personas marginalizadas. Primero, ellos hablan mucho de la equidad. Su segundo orador nos dice que quieren nivelar las cosas. Y nosotros les decimos que ni siquiera nos pueden decir quiénes son estas personas marginalizadas. Y cuando les preguntamos, solo nos dicen que es difícil identificar los problemas de todo el mundo. Pero no toman en cuenta que si ustedes lo que quieren es ayudar a estas personas, tienen que al menos saber quiénes son, porque si no, ¿a quién va a ir su ayuda? ¿A quién le van a estar dando su ayuda? ¿Al aire o algo así? Y después, en su tercer argumento, nos dicen que solo se van a causar más brechas sociales, y con esto nosotros estamos de acuerdo. Les decimos que con el resentimiento, en nuestro primer argumento, se causan muchas brechas sociales también, y mucho más, se causa más discriminación, porque la gente empieza a asociar a un grupo de personas con una cierta cosa, y entonces se causan más connotaciones malas para estas personas, y entonces hacemos más discriminación de la que estábamos intentando eliminar. Después nos dicen que si las cosas no son antes de que si las cosas no son visibles, que si las cosas son menos visibles, por ejemplo, si una persona es homosexual, hay menos discriminación, pero de todas maneras existe. Nosotros les decimos que si este es el caso, entonces es muy fácil para las personas simplemente mentir y decir, yo soy homosexual aunque no lo sean, para garantizar esta ayuda. Y ya que ellos no pueden como caracterizar quiénes son estas personas, simplemente se las van a dar y van a estar beneficiando a personas que no necesitan esto. Otra vez, les decimos que el punto no es que alguien tenga la necesidad de decir, sí, esta es mi sexualidad o esta no. El punto es que las personas
tienen que decirlo. El punto no es cómo se vean, el punto es que las personas sienten la necesidad de decirlo para conseguir esta ayuda que merecen porque son personas marginalizadas. Finalmente les decimos que de su lado no se consigue la equidad porque al final del día las personas van a votar por quien quieran y estas personas siempre van a ser las menos marginalizadas, lo que significa que no le dan lo que necesita a cada persona para ser representado. Entonces no hay equidad. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Bruna, por ese gran discurso. Vamos a pasar ahora a la última etapa de este debate, la etapa de las réplicas. Les recuerdo que en las réplicas hay una duración de 4 minutos y no se permiten los puntos de información. Comenzamos con la réplica de la oposición. Es de esta forma como llamamos a Dora a que dé su discurso. Dora, 4 minutos a reloj, a tu primera palabra. Mucha suerte y ánimo. Muchas gracias. Mi discurso empieza en 3, 2 y 1. El caso de la proposición cae el segundo que ellos crean una narrativa utópica en donde, ¡pum!, los marginalizados por ser candidatos son elegidos o ¡pum!, no son elegidos, pero crea conciencia, ignorando las tendencias de la historia en donde, seamos honestos, no van a ser elegidos y sí van a crear conciencia, van a ser candidatos olvidados y no van a crear conciencia, van a ser candidatos olvidados por su falta de potencia, candidatos como el Bronco en México. Orgullosa de oponerme. En mi discurso voy a explicar cómo oposición ha ganado este debate en todos los medios a través de presentar 2 mundos a base de nuestra métrica. En proposición, cuando hablamos de representación, los grupos marginalizados pierden representación cuando A, no tiene tanto apoyo ni ayuda cuando el gobierno tiene menos responsabilidad. B, los candidatos privilegios detienen de asegurar beneficios para la calidad de vida de las minorías. C, hay brechas sociales y estigma social para las minorías y todos estos hacen para que las personas no van a poder defender sus mismos y acusar al gobierno. Pero incluso si hay representación, en su mejor escenario, la representación está limitada a las personas con menos estigma. ¿Y por qué está tan detrimental, no? Durante el entero debate hablamos sobre como representación y la democracia para todos, pero el momento en que estos ya hemos decidido que en el momento en que estos candidatos con los menos estigmas van a ser candidatos, uno otra vez no podría asegurar que sean exitosos, pero segundo, la cosa es que en su mundo, cuando estos candidatos son elegidos, el gobierno se pierde su responsabilidad y creemos que esto es más detrimental que lo que ellos proponen debido a que cuando el gobierno pierde responsabilidad es un detrimento a largo plazo y afecta a muchas más personas. Pero en su mejor escenario también la representación no se va a suceder. En cambio, en oposición, a través de nuestro contramecanismo, se exponen más los miembros de estas sociedades marginalizadas, ya que esta nueva rama del gobierno asegurará financiamiento de patrocinadores y más exhibición a los medios, ¿no? Sin en el momento perder la oportunidad de destacar esta falta de representación.
Entonces, panel, vota oposición porque nosotros no crecemos el resentimiento de los ciudadanos hacia el gobierno y hacia las personas marginalizadas, lo cual hace que crezca la discriminación que estamos intentando combatir. Vota oposición porque nosotros tenemos la probabilidad de explotación de vulnerabilidades simplemente para conseguir una candidatura. Vota oposición porque no debilitamos la posible representación para estos grupos. Vota oposición. Gracias. Muchas gracias a Dora por ese gran discurso y por cerrar de esta forma las intervenciones del equipo de la oposición. Ahora, para dar cierre a este ejercicio de debate de cuartos de final del Campeonato Nacional de Debate México Debate 2021, vamos a pasar con Said para que nos dé la réplica de la proposición. Said, 4 minutos a reloj, a tu primera palabra. Mucha suerte y ánimo. Gracias. Panel, lo que nosotros decimos es que no queremos ser iguales. Queremos que mientras la sociedad nos condena a ser desiguales, consigamos la equidad para que lleguemos a tener la misma representación o que al menos tengamos un poder para tener injerencia en la política pública. Eso es acerca de lo que nosotros basamos nuestro caso. Desde el principio sí les caracterizamos cómo se ven y ni siquiera necesitamos caracterizarlo tan fuerte porque la moción ya nos dice que son grupos vulnerables. Lo que nosotros les decimos es que son comunidades infrarrepresentadas y que estos candidatos son ellos mismos, bueno, ellas mismas son quienes van a publicitarse o quienes van a presentarse de esta manera. En este debate les presentamos dos principales cuestiones que les teníamos que resolver. La primera acerca de los problemas. Creemos que ambos equipos hemos sintetizado los problemas en el estigma y en las oportunidades. Y sobre ese punto necesitamos hacer hincapié, porque nosotros queremos ver cómo afrontamos las oportunidades de nuestro lado. Queremos plantear esta pregunta, ¿qué cuesta más? ¿Que yo convenzca con firmas al 2% de mi comunidad o que convenzca con firmas a toda la población? Una población que además tiene la oportunidad de ponerme en riesgo, que además me puede cometer un crimen de odio. ¿Qué me cuesta más? Creemos que incluso si hay miles, incluso si hay millones de candidatos, esto es bueno, porque nosotros garantizamos que haya fondos para ellos y creemos que es justo nada más que se les otorguen fondos a estos candidatos. Si ya se los estamos otorgando a, por ejemplo, los plurinominales que ni siquiera resultan electos y nada más tienen intereses hegemónicos. Creemos que más aún nos presentan en el escenario de Estados Unidos donde no tienen injerencia, pero recordemos que si ellos basaron el caso en México, también tenemos que recordar que México no es un sistema bipartidario, sino uno multipartidario, donde todos tenemos el mismo, bueno, donde muchos partidos tienen la misma posibilidad de ganar. Después, la segunda pregunta que les presentamos es ¿por qué hacerlo con esta medida? Y lo que nosotros les traemos es que nosotros conseguimos al menos la candidatura. ¿Y por qué esto es bueno? Porque fomenta 3 cosas principalmente. Primero, los fondos, que son esenciales. En su mundo, ¿de qué me sirve que me des fondos una vez que soy candidato si ni siquiera me puedes garantizar que en primer lugar siga teniendo la candidatura porque no puedo acceder a ella? En segundo lugar, nosotros garantizamos la esperanza a través de las narrativas de fomentación de la cohesión social y la empatía. Y en tercer lugar, fomentamos que hay una injerencia en la política pública, porque incluso cuando no ganamos, se abre la discusión sobre estos temas y no significa que en los parlamentos dejemos de estar activos, más bien nos incentiva a ser más activos, a visibilizarnos como una comunidad y a visibilizar los problemas que tenemos. Es precisamente aquí donde encontramos 2 puntos de choque. El primero, sobre las narrativas que se crean, y el segundo, sobre los principios que hemos presentado. Sobre el primero, sobre las narrativas que se crean, nosotros creemos que nosotros hemos presentado la empatía, ellos han presentado los sesgos. Ellos han presentado que la visibilización únicamente deriva en exclusión, pero lo que nosotros decimos es que ganamos más cuando más personas nos postulamos, cuando más personas nos presentamos y cuando más personas nos hacemos visibles. Gano más cuando todos juntos empezamos a apostar por el respeto. ¿Qué narrativa creen que va a predominar en la sociedad normal, en la sociedad más congruente? La de respeto o la de exclusión. Nosotros creemos que va a predominar la narrativa de respeto a los derechos humanos. Y más aún, la tercera oradora nos presenta que las personas votan por quien quieren y precisamente porque votamos por quien queremos, las personas infrarrepresentadas históricamente, ahora vamos a tener a alguien por quien votar, alguien que verdaderamente nos represente. Y ahí viene nuestro segundo punto de choque, en la comparación de principios. Nosotros les hemos presentado cómo la representación es imprescindible, es decir, es imprescindible que yo encuentre a alguien que me represente, que exista una elección del candidato, que exista la empatía y que exista la acción. Si no tenemos a un candidato en primera instancia, como ellos no nos garantizan, nunca se cumple esto. Que el partido no gane no garantiza que no tengamos una injerencia. Ellos ni siquiera nos pueden garantizar que tengamos una candidatura. Lo siguiente que les presentamos, o que ellos nos presentan, es cómo violamos la privacidad. Pero jueces,
¿Qué va a ser mejor? ¿Que tengamos representación e injerencia para que ya no volvamos a sufrir de los mismos crímenes, o que sigamos sin estar representados y que no vulneremos al menos un poquito de nuestra privacidad? Es por eso que hemos probado mijar nuestro criterio, porque les podemos probar como a través de la equidad, de no ser iguales, sino ser equitativos mientras la sociedad nos condena. Es mejor y conseguimos mejor representación porque tenemos candidaturas, y después de las candidaturas tenemos una discusión y tenemos fondos, que si únicamente nos atuviéramos a lo que es universal. Muchas gracias. Voten oposición. Una disculpa por la interrupción, se cumplió el lapso otorgado a los 4 minutos con 15 segundos para la réplica de la proposición. Es de esta forma como damos por terminado este ejercicio de debate. Les doy las gracias a todas y todos los debatantes, las y los debatantes que participaron. Ha sido un auténtico honor. En este momento pueden abandonar la sala, puesto que es trabajo del panel ponernos a deliberar para que tengan pues lo más pronto posible su resultado. Muchas gracias, mucho ánimo y felicidades a todas y todos. Un abrazo. Una duda, ¿a qué hora nos volvemos a conectar para los resultados? Ahorita, a lo que tengo entendido, como, bueno, aquí está Quetza, que justo es de organización. Si a que pudiera aclarar esto. Disculpa, no escuché la pregunta.